Estimados compañeros y compañeras afiliados al Sindicato de Maestros y Trabajadores de la Educación de Boyacá, reciban un fraternal saludo en nombre de la Junta Directiva de Sindimaestro. Bienvenidos a este espacio de capacitación para el concurso de ascenso y reubicación salarial del escalafón docente. Como sabemos, este proceso está regulado por el decreto 0953 y recientemente por la resolución 018-987, que establece de manera clara pues todas las reglas, la estructura, etapas, cronograma que debemos cumplir para avanzar en nuestra carrera docente. Estaremos revisando los principales aspectos de estas convocatorias y todo un andamiaje que hay para poder capacitarlos con requisitos, inscripción, pruebas, valoración de experiencia y todo lo que ustedes necesitan saber para la participación con seguridad y confianza en el proceso. Este espacio está hecho para resolver sus dudas y acompañarlos paso a paso en este camino, pues, que es muy importante. Así que los invitamos a participar activamente. Bueno, para iniciar, pues vamos a presentar aquí a nuestra presidenta Lucelena Benavides y a nuestro secretario de Asuntos Pedagógicos y Ambientales, el compañero Ignacio Velázquez. Bienvenidos a ellos. La organización sindical está comprometida en la defensa de todos los derechos y pues esperamos que este espacio sea aprovechado por todos nuestros compañeros en el departamento y que sea un gran éxito esta capacitación y principalmente el ascenso de todos nuestros compañeros afiliados a Sindimaestros. Bienvenida, profesora Lucelena y compañero Ignacio. Muy buenas noches para todos. Gracias, compañero Agustín. Reciban un cordial saludo de parte del Sindicato de Maestros y Trabajadores de la Educación de Boyacá, Sindimaestros. Parte de la Secretaría de Asuntos Pedagógicos y Ambientales. Un saludo especial al doctor Pardo. Un saludo especial al secretario de Asuntos Pedagógicos y Ambientales, el compañero Ignacio Velázquez, a la Comisión Pedagógica y a todos los compañeros que hoy inician este proceso de capacitación. Compañeros del 1278 que todos esperamos y anhelamos este ascenso, este gran reto que se nos viene a todos. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio a esta gran capacitación, a estos grandes espacios que se dan desde Sindimaestros. Esperamos que este encuentro sea en beneficio para todos nuestros afiliados, 1278 compañeros, que logremos este ascenso, esta reubicación para el beneficio de todos. Muchísimas gracias, compañero Ignacio. De verdad que usted que está al frente ahí de esta secretaría, pues agradecerle también por esta organización, igual que a la Comisión Pedagógica. Muchas gracias, compañera. Buenas noches. Un saludo especial desde el Sindicato de Maestros y Trabajadores de la Educación de Boyacá para todos los compañeros. Un saludo especial a los compañeros de CEID, la Comisión Pedagógica, que ha sido muy inquieta en todas estas solicitudes de capacitación de los compañeros docentes. Un saludo especial al compañero Euclides Pardo, el maestro que nos va a dar la capacitación esta noche. Y muy buenas noches, estimadas maestros y maestros. En nombre de la Secretaría de Asuntos Pedagógicos y Ambientales, un cordial saludo de bienvenida a esta jornada de capacitación orientada pues a fortalecer nuestro camino en el proceso de ascenso y reeducación del concurso docente. Hoy nos convoca un propósito en común, que es la dignificación de la labor docente a través del estudio, la actualización y la preparación profesional y el reconocimiento de pues que merecemos todos los constructores de esta sociedad. Este espacio no solo busca brindar herramientas técnicas y pedagógicas, sino también reafirmar el compromiso de nuestra organización con cada uno de ustedes, que el día a día en las aulas ustedes hacen posible el derecho a la educación de nuestras niñas y jóvenes. Les invito a participar activamente, a compartir experiencias y a aprovechar cada orientación que se ofrecerá y sobre todo a proyectar pues en este escenario el entusiasmo, la esperanza que nos caracteriza como educadores. Sean todos y todas bienvenidos
Doctor Euclides, en sus manos queda la conferencia. Muchas gracias por su asistencia. ¿Cierto? Bueno, no sé, doctor Ignacio, ¿me están escuchando bien ahí o no? ¿Sí me están escuchando? Ok, listo. Entonces, aquí, mis estimados docentes de Sindimaestros, esto es naturalmente el proyecto Pardo, ¿cierto? Nosotros ofrecemos unos servicios para docentes, 1278, simulacros, tenemos un modelo de capacitación, una guía pedagógica y práctica, si ustedes más adelante pues quieren profundizar en los temas, ahí está la documentación y todo lo que nosotros pues desde el contexto del equipo Pardo pues ofrecemos como capacitación, ¿cierto? Bueno, en ese mismo orden de ideas tenemos varios escenarios para empezar a hablar ya de lo que es la práctica académica como tal, en el caso tal de lo que nosotros vamos desarrollando como equipo. Bueno, entonces, no siendo más, no sé si están viendo en mi pantalla, ¿están viendo mi pantalla ahí, profe? Bueno, miremos entonces lo siguiente. Observemos entonces lo siguiente, miremos a ver. Ahí está. Bueno, entonces ya empezando ese ciclo de sesiones para todos los afiliados en este momento a Sindimaestros Boyacá, la idea general radica en conocer, profes y todos los que estamos aquí presentes en este momento, cuál es la dinámica natural que el mismo Ministerio de Educación, la Universidad de Antioquia, en este caso es el garante que, pues, con el cual vamos a presentar la prueba, enmarca la prueba pues que nosotros ya conocemos, ¿cierto? Ya todos sabemos sobre qué dimensiones van a evaluar y cómo nosotros en el día a día pues vamos a ir trabajando para ir llegando a mejorar. Empezamos entonces, mis estimados profesores de Sindimaestros Boyacá, con obviamente, digamos, la carta magna, ¿cierto? De nosotros como profesionales de la educación. En ese caso, profe, la carta magna de nosotros como profesionales como en educación, pues literalmente tiene que ver con la ley 115 de 1994. La ley general de la educación, naturalmente, ha sido y seguirá siendo hasta el momento uno de los escenarios a reconocer y que nosotros como maestros debemos de entender y de saber aplicar en nuestra aula de clase desde el rol como maestros. Entonces iniciamos desde el equipo Pardo nuestra preparación teniendo en cuenta pues el marco del diseño de las pruebas. En ese orden de ideas, en marco del diseño de las pruebas, pues ya cada uno lo conoce, ¿cierto? Según la resolución que estaba mencionando ahorita nuestro estimado Agustín, nosotros en ese orden de ideas, en ese mismo marco de la resolución que ya el profe mencionó ahí, la 018987 del 17 de septiembre del 2025, nos dice entonces qué elementos van a evaluar a nosotros en todo el escenario. Obviamente el primer criterio, que es el contexto de la práctica educativa y pedagógica del docente, es muy importante reconocer, profes, todo el tiempo nosotros cómo llevamos a cabo esa práctica en nuestro día a día. Es fundamental. Seguidamente, en ese mismo orden de ideas, de que yo reconozca ese contexto de la práctica educativa y pedagógica del maestro, nos van a evaluar sobre el componente del contexto social, económico y cultural y también sobre el contexto institucional y profesional. ¿A qué lleva eso, profes? Sencillamente, algo fundamental.
El proyecto educativo institucional es uno de los elementos fundamentales que yo debo reconocer dentro de mi práctica como profesional todo el tiempo. Entonces, es ahí donde nosotros en la ley 115.994 no vamos a abordar todas las temáticas, sino que nosotros vamos a abordar unas temáticas en específico. En ese caso, ¿cuáles serían? El artículo 1, artículo 2 y artículo 5, haciendo énfasis especial en ese artículo 5 que tiene que ver literalmente con los fines de la educación. Ya la segunda parte, en el contexto institucional y profesional, sobre qué nos van a evaluar, qué nos van a preguntar. Nosotros como docente 278, nombrados bajo ese decreto en el año 2002, nosotros estamos sujetos a dos tipos de evaluación: a la evaluación anual de desempeño y a una evaluación por competencias para poder nosotros ascender o reubicarnos. Entonces, cuando nosotros llegamos a unas instituciones educativas, nosotros como integrantes de un cuerpo, digamos, laboral, tenemos que conocer nuestro manual de funciones. En ese mismo orden de ideas, sobre ese manual de funciones, cómo nosotros debemos operativamente ir desarrollando de alguna manera ciertas funciones específicas de nuestro cargo. Por eso, como lo dijimos ahorita al principio, hablar de la ley 115.994 y hablar del decreto 278 del 2002, fundamental reconocerlos. Pero a eso se agregan otros elementos importantes dentro de nuestra práctica. Dentro de esos elementos importantes dentro de nuestra práctica, tenemos también que reconocer como tal la guía 34 de calidad educativa y reconocer esas funcionalidades de los componentes de áreas de gestión, bien sea académica, bien sea como tal la parte directiva y así sucesivamente, ¿cierto? Como tal. Y bueno, los otros que tienen que ver con la parte comunitaria y la parte administrativa. Entonces, hay elementos interesantes, elementos fundamentales dentro de lo que nosotros vamos a ir desarrollando. ¿Qué es importante para todos y todas en este momento? Pues que estamos hablando de la transmisión por Facebook, porque tenemos de pronto un pequeño inconveniente con la parte de la transmisión por YouTube, pero es reconocer, profes, la importancia de poder ir desarrollando como esas habilidades para poder contestar la prueba de manera directa. La segunda parte del criterio es la reflexión y la planeación de la práctica educativa y pedagógica. Allí, profe, nos están diciendo a nosotros, ustedes cuando planean sus clases, ¿sí?, tienen en cuenta sobre qué estamos impactando nosotros, cuál es el contexto, y nos dicen, venga, profes, ¿cuál es la pertenencia a los propósitos pedagógicos y disciplinares? Entonces, hay que reconocer que el Ministerio de Educación, siendo, y no es por alardear de mucho, pero en mi contexto, como mi formación, desde ser magíster, especialista, doctor, haber recorrido muchos escenarios en Colombia, nos llevan a nosotros, y a nivel internacional, nos llevan a nosotros a reflexionar de que Colombia tiene una estructura, digámoslo, educativa y normativa muy bien presentada, muy bien desarrollada. En ese orden de ideas nos dicen a nosotros, mire, es que nosotros como Ministerio de Educación hemos desarrollado lineamientos pedagógicos, hemos diseñado guía de estándares y competencias y hemos desarrollado DBA. Y con eso, profe, usted tiene una herramienta para poder impartir, ¿cierto?, sus clases alineadas de manera curricular, acorde a lo que dice el proyecto educativo institucional, para darle respuestas a las necesidades del contexto, del entorno. Y finalmente, pues también desde el punto de vista de lo disciplinar, teniendo en cuenta desde el punto de vista de que usted es una persona formada, bien sea en preescolar, bien sea formada en la parte de primaria o bien sea formada en un área específica y que trabaja en eso también, como nosotros, ponemos en contexto toda esa información para que los estudiantes apropien lo que naturalmente el mismo Ministerio de Educación ha desarrollado dentro de sus mismos propósitos. Y luego le dicen, bueno, ¿cuál es la propuesta suya desde el contexto pedagógico disciplinar? Usted finalmente, ¿qué es lo que termina haciendo? ¿Cuál es su plan de estudios? ¿Cuál es su plan de área? ¿A qué conlleva eso? ¿Realmente el estudiante está formando de manera competente lo que nosotros estamos promocionando? Entonces, conocer toda esa normativa, cómo lo hacemos, cómo lo aplicamos, cómo conocemos algunos teóricos fundamentados con mucha trayectoria. Hablar de un Vygotsky para nosotros es fundamental, obviamente hablar de un Piaget también es fundamental, hablar de algunos escenarios, por decir algo, de un Ausberg también es fundamental y así sucesivamente. Entonces, hay elementos fundamentales, profes. De pronto hoy no podemos tener una muy buena interacción, pero en la próxima que tengamos la interacción por medio de YouTube la podemos ver y ir interactuando de manera directa.
para que ustedes de todos modos van teniendo en cuenta cómo vamos nosotros a plantear cosas, ¿cierto? Luego entonces hablan de la praxis pedagógica. La gente define, o los personalistas definen naturalmente la praxis pedagógica como la práctica pedagógica, pero profes, eso va mucho, mucho más allá. Nosotros somos profesionales en educación y como profesionales en educación, recuerden que existen dentro del contexto educativo elementos fundamentados. Hay de alguna manera funciones sustantivas y dentro de esas funciones sustantivas, profes, existen funciones de formación, funciones de investigación, funciones de proyección social. A nosotros nos compete, profes, como función sustantiva, ¿sí? Tener claridad desde todo punto de vista en qué orden de ideas, profes. En el orden de ideas que esa claridad que vamos teniendo nosotros con los estudiantes en el día a día, cómo nosotros vamos planteando esa interacción con el niño o la niña. No tiene ningún sentido, profes, perdón, que yo tenga una muy buena propuesta, pero que el estudiante no interactúe. Entonces, nosotros cómo llegamos o cómo mediamos para que el estudiante interactúe de manera pedagógica y que él aprenda, ¿cierto? Yo mencionaba unos autores ahorita, pero también en la parte de interacción pedagógica van a haber estrategias, metodologías, hablar del aprendizaje basado en proyectos, hablar del aprendizaje basado en problemas, hablar del aprendizaje colaborativo, hablar de todo tipo de estrategias que hacen que exista una interacción. ¿Entre quién? Entre los estudiantes para que haya un diálogo consistente y que literalmente produzca resultados es fundamental para nosotros. Y cómo nosotros a través de esos procesos didácticos llevamos un vehículo para que desde esa parte pedagógica naturalmente nuestro estudiante pueda pues ir aprendiendo día a día. Bueno, en el Facebook logramos identificar a algunos profes participantes, John Jairo, el profe Gail, profe Mireya, profe Michael Vergara, entre otros, pues están allí conectaditos y vamos a intentar interactuar con los profes, pues como habíamos comentado ahorita, afortunadamente tuvimos un inconveniente con la conexión o conectividad con YouTube, pero bueno, lo vamos a hacer por acá. Igual nos queda la grabación, profes, y en las próximas seguimos interactuando de buena manera. Y finalmente nos queda, profe, dentro del criterio, el ambiente en el aula. Esa relación de docentes, estudiantes, profes es fundamental. Tenemos que reconocer que existe claramente normativas que debemos de apropiar. ¿Como cuáles, profes? Normativas como la ley general, bueno, ya hemos mencionado la ley general de la educación, pero hablemos en este caso, por ejemplo, de la ley 1620 del 2013, la guía 49 que nos va a hablar en este caso de convivencia. Y en un momento dado también, profes, entender la 1421 del 2017, hablar de todos esos procesos, profes, que venimos desarrollando nosotros desde el proceso de inclusión. Las dinámicas diferenciales que las vamos a mencionar en estas 5 o 6 sesiones que vamos a tener nosotros, el simulacro final que vamos a tener con medición con Sindimaestros exclusivamente para los docentes de Boyacá, ¿cierto? Y los municipios circundantes. Y nuevamente vuelvo a agradecer a la Junta de Sindimaestros y pues en especial a toda su junta directiva y a los profes que nos acompañan el día de hoy, profe Agustín, profe Ignacio, profe Luz Elena, de que esas dinámicas del aula son mucho más prospectivas y retrospectivas. Como nosotros, profes, hacemos que mi aula naturalmente se convierta en un escenario netamente de aprendizaje dentro de un respeto mutuo. Y dentro de eso vamos a hablar de muchas cosas interesantes sobre la norma y sobre la ley que hemos venido pues nosotros proclamando al interior del Proyecto Pardo y que ya es la segunda vez que hemos acompañado el proceso con maestros y que podríamos decir, profes, literalmente que el 98% de nuestros maestros capacitados al interior de Pardo y en conjunto con ayuda y con ese andamiaje que ha montado Sindimaestros de querer llegar a ustedes, pues hemos llegado a un feliz éxito, profe. Entonces, eso pues se ha sido pues un cuento bien interesante. En ese mismo orden de ideas, profes, vamos a hablar de la ley 115, la ley general de la educación. Ya hemos hablado nosotros de alguna manera, profes, que naturalmente pues no nos van a interesar como maestros todos los artículos, ¿cierto? Nosotros tenemos de una manera preponderante que entender y ir reconociendo algunos artículos que como maestro pues obviamente nos interesan. Bueno, damos entonces el saludo también a la profe Indira, buenas noches, profe Gloriela Reina, mi profe John Jairo nuevamente, mi profe Abigail nuevamente, pues bienvenidos. Por aquí nos vamos conectando algunos, entonces bueno, mis profes. Entonces dentro de la ley 115, la ley general de educación, ese objeto de la ley, profes,
que es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que fundamenta una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y sus deberes, es el artículo número 1 de esa Ley General de la Educación. Obviamente, profes, Colombia tiene una estructura normativa muy interesante. Y obviamente es la Ley General de la Educación es parte de eso que se puede pues, plantear en todo el orden de ideas que hemos venido mencionando. Luego, el artículo 2 habla del servicio educativo, que naturalmente comprende pues, el conjunto de normas jurídicas, de programas curriculares, todo ese escenario, ¿cierto? Por niveles y grados que se presentan naturalmente, ¿sí? Como una estructura fundamentada desde la educación, que naturalmente se ha denominado educación no formal y también la educación informal, pues que en algunos escenarios pues ya ha venido trascendiendo y que recuerden que desde un tiempo para acá ya no se habla de educación no formal, sino de educación para el trabajo. Entonces, profes, hay una cantidad de cosas interesantes, cosas bien alrededor de lo que podemos prepararnos, profes, y que después, pues nosotros lo que vamos a hacer es, cuando tengamos el contacto de los profes, no lo podemos enviar en este momento por acá porque no tenemos como tal la forma de recolectar la asistencia, o ahorita miramos con la profe, si pronto nos colabora con ello, recolectar la asistencia para poder enviarles el material a través de sus correos electrónicos. Bueno, entonces vamos ahí, mis profes. Ya reconocidos esos dos primeros artículos, entramos, profes, al artículo fundamental. Para mi profe María Elena, nuevamente buenas noches. Profe Sandra Sandoval, buenas noches. Profe Marta Burgos, buenas noches. Y profe José Miguel, buenas noches. Buenas noches nuevamente. El artículo 5, profes, que son los fines de la educación, naturalmente nos muestra a nosotros por qué nosotros como maestros debemos de tener claridad con esa Ley General de la Educación, ¿cierto? Por favor, Agustín. Profe, sí, pues quería comentar una cosita. Nosotros ya ahorita creamos un formulario para recepcionar los datos de los compañeros y que de esa manera pues tengamos un registro de asistencia y también podamos interactuar un poquito con el material que su merced nos proporciona. Listo, mi profe Agustín, muchísimas gracias. Vale. Le agradezco mucho su intervención, mi profe. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable, gracias. Entonces, hablando de esos fines de la educación, mis profes, el primer fin dice el pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. ¿Qué nos termina diciendo aquí en ese orden de ideas, profe, entonces la Ley General de la Educación? Nos está diciendo, profe, mire, muy sencillo. Tenemos que formar una persona integral desde todo punto de vista, ¿cierto? Respetando sus derechos y conservando como tal esa formación integral en él, de que se cuide también la parte física, psíquica e intelectual del niño y la niña. Entonces, pues allí tenemos una responsabilidad muy grande nosotros, ¿cierto? Resulta que en un momento dado, nosotros debemos de preocuparnos por ello. No, profe, es que yo no soy psicólogo. No, profe, es que yo no soy sociólogo, no, profe, pero tiene un ser humano ahí que por lo menos desde la observación yo debo tener claridad qué le puede estar pasando a ese niño o a esa niña en un momento dado, en la forma como se está expresando, cómo está manifestando. Luego, el segundo punto, digamos, la segunda parte de esta normativa del segundo fin de la educación, habla de la formación en el respeto de la vida, a los demás derechos humanos, a la paz y a los principios democráticos de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. Bueno, entonces aquí, profes, todos lo sabemos. Desde aquí tenemos que entender y hacerle entender a nuestros niños que vivimos en un país democrático, ¿sí? Que ellos viven en un escenario democrático, que ellos el primer escenario de democracia que encuentran como tal dentro de esa institución educativa tiene que ver desde el gobierno escolar con la elección del personero, ¿cierto? Y así sucesivamente, y que ellos como deben de aprender a respetar toda la normativa, es fundamental. Entonces aquí vamos a amarrar no solamente este fin con definitivamente la ley 1620 y también la guía 49, ¿cierto? Entonces desde ahí hay que tener claridad en ese orden de ideas, ¿cierto? Bueno, profe Rosario Niño, buenas noches, bienvenida. Bien, luego nos hablan en ese caso, profes, de la formación para facilitar la participación de todas las decisiones que los afecten en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Es formar estudiantes que conozcan todos los escenarios económicos, políticos, administrativos que naturalmente en nuestro escenario colombiano se tiene, ¿cierto? Es decir, porque se habla de política, porque se habla de vida económica, porque se hablan de ciertos principios, por qué nos distinguimos nosotros como una, digamos, una nación
pluricultural y multiétnica como tal, o pluriétnica y multicultural, si lo queremos ver desde ese punto de vista también, y cómo desde la formación, el respeto y la autoridad legítima a la ley y a la cultura nacional y a la historia colombiana y a los símbolos patrios, nosotros desarrollamos, profes, algo que se llama una identidad. Es fundamental. Muchas veces pasamos por alto eso, pero cuando nosotros nos preguntan sobre ello, en cierto tipo de evaluaciones uno dice, venga, yo a veces no lo tuve en cuenta. Y no, pero es que yo soy profesor de matemáticas, no, es que yo soy profesor de ciencias sociales, no, es que yo soy profesor de naturales, porque tengo que tener en cuenta eso, profesor, porque son fines de la educación. Entonces vuelvo y le digo, dentro del contexto educativo, nosotros vamos a hablar de muchas cosas muy técnicas que hablamos, por decir algo, de las funciones sustantivas, lo hemos mencionado. Una de ellas es la formación, otra la investigación y otra tiene que ver con la parte de proyección social. Entonces, para nosotros, desde el punto de vista de lo que es la formación, profes, todo el tiempo debemos de entender que tenemos unos canales rectores, dentro de ellos está esta ley 115/1994, pero de ahí, profe, nos interesa hablar y trabajar sobre estos fines de la educación. Perdón, profe. Luego, me hablan de esa adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados humanísticos, históricos, sociales y geográficos y estéticos mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. Mire, profe, suena muy básico, pero el desarrollo del saber me lleva a mí muchos escenarios, desde un escenario tan básico que hemos venido manejando nosotros ahora último, que tiene que ver con las competencias. Entonces uno dimensiona las competencias, cómo las vamos a dimensionar, desde el ser, saber, saber hacer, pero bueno, y en ese contexto cómo se va a dar dando. ¿Cómo yo transversalizo eso con cada uno de los criterios y componentes que vimos luego? Entonces desde ahí hay que tener claridad. Luego me dicen, desde el estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del país como fundamento de la unidad nacional y de su identidad. Profes, claro, si nosotros somos claros y revisamos el último concurso de ascenso que se tuvo el año pasado, ¿cierto? Finalizando en agosto-septiembre, que se dio en ese orden de ideas, tenemos que tener claridad, profes, que allí nos preguntaron mucho sobre ello, ¿cierto? Venga, nosotros tenemos que tener claridad sobre nuestra cultura nacional, pero también tener claridad que tenemos una diversidad étnica y cultural muy reconocida. Nosotros en el transcurso de las sesiones que vamos a tener y de los simulacros que vamos a ofrecer, por ejemplo, en este caso para ustedes, van a ver que nosotros hacemos mucho hincapié en eso, en ese reconocimiento del estudiante, de esa diversidad étnica y cultural que hay en el país, de entender que hay una diversidad, digámoslo, afro, que hay una diversidad también indo en nuestro contexto, ¿cierto? Cultural, y que también tenemos que reconocerlo y respetar como tal esos saberes ancestrales desde la misma academia. Y eso lleva como tal a la unidad nacional y de la entidad. Por eso salían muchas preguntas en algunos escenarios digamos, de esa diversidad cultural y cómo qué manejo le damos como maestros. El acceso al conocimiento, la ciencia y la técnica, que es ese fin 7, y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo de la creación artística. No lo podemos dejar de lado, profes. La creación artística es fundamental en un país que viene desarrollándose y que miren que desde la ley 115/1994 se promueve y que es algo que tenemos que transversalizar. Bueno, luego, ese fin 8 me habla de la creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el Caribe. Hace varios años se ha venido hablando en algunos doctorados, bien sea a nivel latinoamericano, bueno, más que todo a nivel latinoamericano se habla de la educación comparada. Nosotros con qué países nos podemos comparar, y no estamos hablando en un momento dado que vamos a comparar, ¿cierto? De alguna manera directamente con los estudiantes, sino nosotros cómo o qué metodologías utilizamos para alcanzar como tal esos fines, o esos fines como tal, esos propósitos, esos estándares, esas competencias, ¿cierto? ¿Cómo nosotros nos comparamos y con qué país naturalmente nosotros entramos en ese escenario? Entonces, países como México, como Venezuela, como Ecuador, como el mismo Chile, que de alguna manera tienen sistemas educativos muy similares, pero no exactamente como el colombiano, porque igual el colombiano es un muy buen sistema, pero pues en la ejecución tenemos que darle, como es cierto, ese engranaje interesante que los profes aquí reunidos, como cuáles, interesados por ganar nuestro proceso, como la profe Marisela, como el profe Douglas, como el profe Marta, como todos los profes que están aquí, ¿cierto? Profe Dora Ligia, presentes. Y ellos, profes, debemos de entender esa dinámica, es decir, profe, yo hace tiempo no acojo la Ley General de la Educación, profe, no se la va a leer toda. Le hace, profe, si usted y con el material que le vamos a proporcionar, cuando llenen su registro, les va a llegar el material, ¿cierto? De la Ley 115/1994, resumidito, con todo pues allí, para que usted vaya estudiando. No hay que estudiar todos, profes, hay que ser estratégicos para ganar. En ese mismo orden de ideas, ese fin habla del desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica,
que fortalece el avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural de la calidad de vida de la población y a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del país. ¿Qué nos está diciendo, profe? Mire, esa capacidad crítica del estudiante no la vamos a resolver, mis profes, Joana, buenas noches, profe Florinda, no la vamos a resolver directamente de debatir, pues sí, de debatir, pero ¿cómo debate un estudiante? Con argumentos. Entonces vamos a hablar más adelante, por ejemplo, de autores como Ennis, no sé si de pronto algunos de los profes lo puedan conocer o no. Ennis habla de varias dimensiones, pero para nosotros de las dimensiones del pensamiento crítico nos interesa dos. ¿Cuáles dos dimensiones nos interesan, profes? Nos interesan la dimensión sustantiva y la dimensión dialógica. Luego, más adelante, cuando lleguemos al escenario, vamos a revisar por qué es importante hablar desde ahí. Mi profe John Darío, buena noche. Mi profe Sari, mi profe Carlos Alexander, mi profe Joana, bienvenidos también nuevamente a la transmisión. Entonces, en ese orden de ideas, profes, y reconociendo nuevamente para los profes que se acaban de conectar en este momento a esta charla de Sindimaestros que nos han invitado muy amablemente al equipo Pardo, Proyecto Pardo, estamos hablando de la ley 115.994, profes, como ese diario importante para nosotros poder entender por qué la dinámica de educación en nuestro país. Allí es importante, no, vuelvo y les digo, no tenemos que estudiar toda esa ley. Estamos hablando solamente de que vamos a trabajar sobre los primer artículo, segundo artículo y artículo número 5, que son los fines de la educación, donde estamos en este momento ubicaditos. Y nos dice ese fin número 10, a la adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente. Profes, ay caramba, ¿cómo así? Como yo les decía, pero yo soy profesor de artes. ¿Por qué? Pues, profe, porque yo atrás del arte puedo enseñar a cuidar ese medio ambiente, ¿cierto? Y no está sobrando, porque definitivamente no sobra. Que, no, yo soy profesor de matemáticas, sí, claro. ¿Cómo yo puedo, desde, llamémoslo en unos escenarios, proyectos integradores, pero en algunos escenarios de proyectos transversales, como nosotros y las profes que en este momento pues se conectan, como la profe Berta, buenas noches, profe Luz Mary y profe Eladia, transversalizan esos proyectos inclusive para que exista una conciencia de poder mejorar nuestra vida, cuidando los recursos naturales y previendo, pues, en este caso, desastres, ¿cierto? Dentro de una cultura ecológica y de riesgo en la defensa del patrimonio cultural de la nación. Entonces, muchas veces, profes, que ustedes ven que nosotros generamos los simulacros, hay que tener mucho cuidado en la forma como vamos a responder. Hoy vamos a hacer el primer contexto, luego ahora que entremos a la parte de anexos, más bien de donde están las preguntas, vamos a hacer una claridad sobre algunas técnicas a tener en cuenta. El 11, en un momento dado, el fin de la educación número 11 habla de la formación en la práctica del trabajo mediante los conocimientos técnicos y habilidades, así como la valoración del mismo como fundamento del desarrollo individual y social. Profes, pues digamos lo que está hecho así. Hay una cuestión para los profes que están conectaditos nuevamente en este momento en el Facebook Live, y es lo siguiente, por ejemplo, para la profe Dilsa, muy buena noche, el profe Eladia. Profes, hay que desaprender. Mire, una cosa es lo que yo naturalmente pueda pensar en el actuar en un momento dado, y otra cosa es cómo yo actúo bajo la norma, ¿cierto? Entonces, si nosotros como maestros 278, regidos por ese, ¿cierto? Por ese régimen, digamos, valga la redundancia ahí, ¿cierto? Bajo ese decreto 278 del 2002, nosotros, profes, tenemos claridad, nosotros nos hacemos una evaluación anual de desempeño. En esa evaluación anual de desempeño tenemos dos tipos de competencias, las funcionales como tal y las comportamentales. Entonces nos van a decir, profe, mire, en lo funcional usted está dividiendo, ¿cierto? Unas competencias que tienen que ver, por ejemplo, con la parte de pedagogía, otras que tienen que ver con el manejo de los recursos, otro que tiene que ver con la interacción, digámoslo, comunitaria dentro de los funcionales. Entonces, dentro de esas pedagógicas le dicen a usted, venga, profe, ¿usted cómo organiza sus clases, cómo organiza su información? Entonces, teniendo en cuenta, profes, que nosotros tenemos que siempre perfilar a una persona desde grado 0 hasta su último grado, porque el proyecto educativo institucional, profes, no es solamente para las profes de grado 0 o de primaria o de secundaria, es para toda una institución. Entonces, la institución educativa tiene que estar totalmente enmarcada en lo que denominamos nosotros, profes, una alineación curricular, teniendo en cuenta el perfil de egreso, porque el perfil de egreso es el que va a tener en cuenta, o se va a tener en cuenta, ¿para qué? Para hablar de ese impacto que tiene la institución educativa dentro de esa comuna. Entonces hay varios escenarios interesantes ahí, como cuáles: la misión, la visión, los valores, y cómo literalmente usted marca toda esa parte para poder como tal
dar unos buenos resultados. Entonces, en ese punto, profes, esa parte de formación de nuestro educando es fundamental entenderla. Nosotros qué tipo, cuál es el fin de mi institución, qué estamos formando, bajo qué modelo pedagógico nosotros estamos fundamentando pues todo el proceso académico, ¿cierto? Luego aparece ese fin número 12 que habla de la formación para la promoción y la preservación de la salud y la higiene, la prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el deporte, la utilización adecuada del tiempo libre. Profe, usted sabe eso. Para el profe Lili Cárdenas, buenas noches. Para el profe Carlos Andrés, buenas noches. Para el profe Francisco, buenas noches. Y el profe Humberto, buenas noches. Profes, ¿qué pasa? Que en un momento dado nosotros debemos de velar por eso, profes, ¿cierto? Como la educación física, como uno de los, digamos, de las áreas, de una de las áreas bien interesantes a desarrollar con nuestros niños y niñas en una institución educativa nos fundamenta para muchas cosas. Por ejemplo, un niño o una niña que en educación física aprende como tal a reconocer, girar a la derecha o girar a la izquierda, fundamental, por ejemplo, para nosotros los profes, en la parte de geometría, en la ubicación geométrico-espacial, pero en otros escenarios también tiene su fundamento, ¿cierto? Porque todo lo que un muchacho o una niña o un adolescente vaya desarrollando físicamente le sirve para la vida como tal, no solamente desde el punto de vista que va a tener un espacio, digámoslo así, de poder relajar su cuerpo, de poder oxigenar su cerebro, sino también de aprendizaje a través de la corporalidad. Luego aparece la promoción en la persona, que es ese fin número 13, y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y que le permita al educando ingresar al sector productivo. Ya le habíamos dicho, profes. Nosotros no podemos ser ajenos, profes, a la revolución tecnológica. Nosotros hablamos de nativos digitales, hay autores como César Cole, como Jenkins, JJ de Aro. Nos están diciendo, profe, mire, nosotros tenemos nativos digitales 100%. Los niños hoy en día mantienen muy pegados al celular, pero así podemos tener dos opciones, profes. O nos hacemos a un lado de ellos o nos ponemos también a favor y miramos cómo explotamos como tal la tecnología para dar buenos resultados, y no solamente para eso, profes. Es que de la tecnología un estudiante que en su grado 11 llegue, por ejemplo, con habilidades en Excel, en Word, buen manejo de Internet, un buen manejo de la IA, pero de manera responsable, puede permitir muchas cosas en el sector laboral. Entonces nos están diciendo, profes, no dejemos a un lado ese conocimiento de la tecnología como algo que se puede dar pues desde ese punto de vista para poder fundamentar a un estudiante y llevarlo a un sector laboral bien interesante. Bueno, mi profes, como no tenemos interacción en este momento pues muy fluida por el YouTube Live, vamos a intentarlo hacer por el Facebook Live, a ver cómo nos va para ir dinamizando esta primera parte. La dinámica naturalmente del equipo Pardo, profes, es cuál. Las primeras situaciones van a ser inductivas, las que van a ver ustedes. La segunda sesión, profes, ojo con el material que le vamos a enviar, como no sabíamos quiénes iban a conectar. Sí es importante, profes, que cuando llenen el formulario de participación, revisen el material que les vamos a enviar, porque sobre ese material vamos a fundamentar la segunda clase. Es decir, que cuando usted ya llegue a la segunda clase, ya tenga claridad sobre el material que le estamos pues presentando como tal. ¿Listo, profes? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos esa situación de estudio. Vamos a hablar de un caso, la formación en derechos humanos, que es uno de sus fines, ¿cierto? Dice, un colegio implementa un programa educativo enfocado en derechos humanos, convivencia pacífica y respeto por la diversidad, con el fin de ¿qué, profes? De preparar a los estudiantes para participar activamente en la sociedad. ¿Sí? Vamos ahí. Bien, ahí ya mandaron mis profes de formulario para la asistencia. De acuerdo con el artículo 5, que son los fines de la educación, de la ley 115/1994, ¿cuál de los siguientes es el objetivo principal que se relaciona con esta formación ciudadana y participativa? Entonces aquí es donde nosotros, profes, tenemos que empezar a echar mano de lo que técnicamente vamos a empezar a ir evaluando de cómo vamos nosotros a plantear las posibles respuestas a cada cosa que se nos empiecen a presentar. ¿Listo? Bien. Entonces, si nosotros revisamos, por un lado, profes, lo que podemos estar observando es que tenemos, como lo hemos venido pues planteando aquí, 4 opciones de respuestas que literal, vuelvo y le digo, profes, en el proceso de trabajo con Pardo, nosotros tenemos opciones de respuesta de inducción, que son estas, para conocer la norma, para ver usted cómo está atendiendo a lo que vemos en la teoría, profes, porque debemos de apropiar la base teórica y cómo vamos nosotros a responder. Entonces, nuevamente volvamos a leer la pregunta. En un colegio implementa un programa educativo enfocado en derechos humanos, convivencia pacífica y respeto por la diversidad.
con el fin de preparar a los estudiantes para participar activamente en la sociedad. Activamente en la sociedad. Ahí vamos todos, ¿cierto? Bien. Luego me dice, listo. Y de acuerdo con el artículo 5, que lo leímos ahorita, los fines de la educación, ¿cierto? La ley 115/94, ¿cuál de los siguientes es el objetivo principal que se relaciona con esta formación ciudadana y participativa? Entonces, si quiere lograr el máximo desarrollo intelectual y físico de los estudiantes, podría ser. Se puede facilitar la participación en decisión, o lo que se quiere es facilitar la participación en decisiones que afecten la vida económica, política y cultural, podría ser. Se quiere promover la formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, o se quiere desarrollar exclusivamente la conciencia crítica de la realidad nacional. Entonces, ¿qué habría que mirar aquí, profes? ¿Cuál es el contexto? ¿Sí? Me dice, implementa un programa educativo enfocado en derechos humanos, convivencia pacífica y respeto por la diversidad, con el fin de preparar a los estudiantes, ¿cierto? Entonces, con esos fines de la educación, ¿cuál de esos es el objetivo principal que se relaciona con la formación ciudadana y participativa? Formación ciudadana y participativa. ¿Qué es lo que se busca entonces ahí? Que se logre el máximo desarrollo intelectual y físico de los estudiantes, podría ser, pero pues, si usted entra ya se dio cuenta que no sería esa la respuesta. Entonces vamos a descartar de aquí varias opciones. Ya vieron que esa no es. Facilitar la participación en decisiones que afecten la vida económica, política y cultural podría ser una muy buena opción, ¿cierto? Porque mire que se está automáticamente interrelacionando con el propósito de la pregunta. Promover formación respecto a la vida de los demás derechos humanos. Uy, claro, profe, eso nos sirve también. O desarrollo exclusivamente, como dice tal, las competencias de la realidad nacional. También podría ser, pero se enmarca más en la pregunta la B y la C. Entonces, allí, profes, una de las primeras técnicas que nosotros utilizamos y vamos a ir desarrollando pues con ustedes a medida que vayamos pues trabajando, profes, es como nosotros, profes, de alguna manera lo que hacemos es ir descartando ese tipo de preguntas que de pronto no van a ser las que nos van a funcionar como tal. Entonces, ¿qué pasa, profes? Definitivamente, pasa lo siguiente, para que lo tengamos como en cuenta. En primera instancia, profes, si de pronto lo podemos ver aquí en el momento dado, pasa de que facilitar la participación en decisiones que afecten la vida económica y política y cultural, da una buena respuesta, y promueve la formación respecto a la vida de los derechos humanos. Pero en el contexto de esos fines, el objetivo principal que se relaciona con la formación ciudadana y participativa debería ser la respuesta B. Como lo dijeron algunos profes por allí, en el Facebook Live, debería ser la respuesta B. Entonces, ahí vamos, profes, como en ese orden de ideas, teniendo en cuenta ese escenario, pues, hay que tener claridad porque qué vamos a responder nosotros y cuál es el contexto de la respuesta, ¿cierto? Entonces, facilitar la participación en decisiones que afecten la vida económica, política y cultural. Ah, sí, profe, mira que sí, en un momento dado estamos intentando revisar esa parte que el artículo 5 establece, que uno de esos fines es eso, formar a los estudiantes para que ellos participen de manera democrática en las decisiones que el país naturalmente empieza a tomar. ¿Listo? Entonces, listo, profe. Ah, listo. Recuerden, profes, que estas son preguntas de inducción. Nosotros luego vamos a pasar a preguntas de profundización para que lo tengamos muy en cuenta, profes, porque literalmente, pues, ese tipo de cosas se nos van a ir dando todo el tiempo. ¿Listo? Bien. El caso 2 dice, vamos a hablar un poquitico del desarrollo integral, ¿sí? Cuando nosotros hablamos, profe, en ese orden de ideas del desarrollo integral de los seres humanos, ¿sí? ¿Qué es entender ese escenario del desarrollo integral como tal, del niño y la niña, ¿cierto? Entonces, nos colocan un ejemplo bien interesante. Nos dicen, profe, ¿cuál es un estudiante que participa en diversas actividades escolares? Deportes, música, debates. Es el estudiante favorito de muchos, ¿cierto? De muchos. Bueno, es un estudiante muy interesante. Promoviendo su desarrollo integral, este pelado mantiene la jugada. En una reunión se discute cómo este enfoque contribuye a su formación. Según el artículo 5, los fines de la educación de la ley 115/94, ¿cuál es el principal fin que se persigue con esta metodología de formación integral? Entonces dice, bueno, ¿qué es lo que queremos nosotros con este niño o qué es lo que este niño literalmente está buscando? O que se desarrolle como tal. Entonces dice, que haya un pleno desarrollo de la personalidad del estudiante dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social. Puede ser. Fomentar el desarrollo de habilidades especializadas requeridas en el sector productivo. Puede ser. Centrar la educación únicamente en el acceso al manejo de la información científica y tecnológica es una opción, o aseguro que el currículo escolar se enfoque exclusivamente en la historia y geografía nacional. Hay preguntas, profes, que se van a ir por descarte. Alguien una vez nos decía, profe, es que son obvias. Sí, claro, son obvias, son de inducción. Profe, cuando nos toque la próxima sesión, que por favor le pedimos ese favor,
lea el documento o los documentos que le vamos a mandar, porque se van a venir cuestiones o situaciones hipotéticas, que es la segunda parte que sigue, van a ser situaciones hipotéticas mucho más ampliadas. Entonces van a tener mucho más análisis. Hoy estamos apenas ingresando como esa primera partecita de entender cuál es la dinámica de Pardo. La dinámica de Pardo, profes, es sobre normativa, van el contexto de las preguntas, y sobre normativa vamos a responder también, ¿cierto? Entonces, si me están diciendo aquí en un momento dado, y ahí es muy obvio, como decía un profe en estos días, lo que vamos a responder, que lo que se está buscando es el pleno de desarrollo del estudiante. Alguien diría la B, que fomentar el desarrollo de habilidades especializadas requeridas por el sector productivo, podría ser, pero de manera integral faltarían cosas ahí. La C, centrar la educación únicamente, y ojo con eso, profes, esas palabras, hay que leer todas las opciones de respuesta, profe, porque si yo leo todas las opciones de respuesta, profe, me estoy contextualizando sobre lo que debo de tener en cuenta para responder. Centrar la educación únicamente en el acceso y el manejo de la información científica y tecnológica, me dice únicamente, y ese únicamente empieza a ser como algo que es un distractor, algo que naturalmente centraliza, y hay que tener claridad en ese orden de ideas. O asegurar el currículo escolar y su enfoque exclusivamente en la historia de la geografía nacional, ¿no, profes? Desde ahí usted ya se dio cuenta hace rato que el tipo de respuesta era la A, que dice pues obviamente que el desarrollo de la personalidad del estudiante dentro de un proceso de formación integral debe desarrollar la parte física, psíquica, intelectual, moral y espiritual del estudiante, que era lo que nosotros pues de alguna manera ya hemos planteado en uno de los slides que habíamos mostrado anteriormente. Es eso lo que hay que tener en cuenta con el estudiante. ¿Qué queremos decirle a usted, profe? Mire, tenemos la claridad, profes, y perdóname que se lo diga, pero es que del equipo Pardo, profes, llevamos 30 años como educadores. Pues la verdad que la mayoría de nosotros contamos por lo menos con formación doctoral y experiencia pues en el sector educativo desde preescolar, profe, hasta arriba, hasta donde usted lo quiera poner de doctorado, pero eso no lleva a nada, profe, si el profe literalmente no logra entender la dinámica del concurso. Pero para la dinámica del concurso, profes, y voy a hacer una claridad aquí de un momento a otro, muchos de los profes no volvimos a coger desde que salimos de la universidad un texto naturalmente enfocado en la parte normativa educativa. Eso nos pasa a muchos. Entonces estamos aplicando aquí, profes, para usted que es una persona que le gusta ir a mirar, ir a revisar, que es lo que decimos nosotros en las conferencias, aplicamos la eutagogía y la andragogía. La eutagogía, profes, es que entendemos el profe que sale cansado de su trabajo ahorita, que tiene que ir a organizar las labores para mañana, que tiene que mañana ir a enfrentar a un padre de familia en cualquier situación, o a un directivo, o bueno, o a otros compañeros, o a ir a sus clases normales. Profes, y entonces por eso trabajamos primero de manera inductiva para que usted vaya soltando, pero a medida que el curso, profes, clase 3, usted va a ver hasta dónde nos fuimos ya, ¿cierto? Y cómo vamos promocionando cosas allí. Entonces, profes, se va dando cuenta desde ahí que estamos volteando en este momento, dándole forma a que aquí estamos hablando de la ley 115.994, en este caso, en ese artículo 5, que son los fines de la educación. Entonces nos dice así, profe, hay que promover en el estudiante desarrollo integral de la personalidad. Entonces, desde ahí. Y aquí es donde vienen más o menos unas que de pronto algunos ya han conocido cómo se formulan. Son las ampliadas, profes, ¿cierto? Son las ampliadas. Entonces, vamos a observar por acá, profes, que hay varios escenarios en esas preguntas ampliadas, ¿cierto? ¿Cómo nos vamos dando cuenta nosotros, profes, de esas preguntas ampliadas? Resulta que en esas preguntas ampliadas, profes, hay varios escenarios a revisar. Entonces vamos a tener en las preguntas ampliadas, si usted se acuerda, vamos a tener ahora iniciando las que llamamos tipo preguntas ampliadas 1-2. Son una situación hipotética, profes, y dos situaciones que dependen de esa situación hipotética. Entonces, para que lo tengan en cuenta, porque es que ya no me están dejando ver, los profes están participando aquí, qué pena, por eso no lo he vuelto a saludar. Entonces, bueno, ahí vamos intentando aquí haciendo, profes, nuestra labor. Bueno, entonces va así. Resulta que en un momento dado, profes, todo lo que hemos venido planteando desde ese punto de vista es, dicen, bueno, situación general hipotética, institución educativa Horizonte Integral. En la ciudad de Tunja, la institución educativa Horizonte Integral implementa un modelo pedagógico innovador que busca materializar los fines de la educación, que ya lo vimos, establecidos en el artículo 5 de la ley 115 del 94, promoviendo el desarrollo holístico de sus estudiantes. Entonces aquí es donde uno llega, profes, ahí sí, a decir, bueno, ¿qué es lo que yo literalmente entiendo, profes, como holístico? Entonces hay unos cuentos bien interesantes, profes, que nosotros todo el tiempo
¿cierto? Debemos ir reconociendo, profes, porque hay palabritas, profes, que a nosotros se nos pueden quedar, ¿cierto?, en la mente, pero que literalmente, ¿cómo las entiendo yo? ¿Qué será algo holístico? Pues de pronto, como les decía, profe, no podemos interactuar porque tuvimos una falla de pronto con YouTube, pero entender desde ese desarrollo holístico, lo decimos desde ahí, es un enfoque integral que busca, pues, como de alguna manera, promover el crecimiento de una persona en todas las dimensiones. ¿Cuáles dimensiones, profes? Lo físico, lo cognitivo, lo emocional, lo espiritual, la parte ética. Entonces, cuando me dicen, bueno, modelo pedagógico innovador que busca materializar los fines de la educación, que ya dijimos, pues, lo que dice la norma, establecidos porque los fines son propósitos, ¿cierto? En ese artículo, de manera holística, entonces, desde todo punto de vista, repito nuevamente, profes, de lo físico, lo cognitivo, lo emocional, lo social, lo espiritual y lo ético. Entonces, aquí nos metemos, profes, a la segunda parte. Entonces, ¿qué es lo que se quiere desarrollar ahí? La participación ciudadana. Y le dicen, sí, claro, durante un proyecto de gobierno escolar, los estudiantes de último grado diseñan una propuesta de intervención comunitaria en un barrio vulnerable. Me están dando un contexto. Manteniendo el contexto del proyecto educativo escolar y basándose en el artículo 6 de la Ley 115/94, los objetivos de la educación o los fines de la educación, ¿cuáles de las siguientes opciones describe el principal objetivo formativo de esta iniciativa comunitaria? ¿Cierto? Entonces, ¿qué diseñaron ellos? Una propuesta de intervención comunitaria en un barrio vulnerable, ¿cierto? Y ellos lo que en el momento dado, ¿cierto? Dicen, bueno, para desarrollar una propuesta comunitaria, ¿sí? Y como objetivo formativo para ellos en esa iniciativa comunitaria, ¿qué es lo que deberían de buscar ellos si lo están haciendo de alguna manera desde ese desarrollo y ese modelo holístico que hemos venido planteando nosotros allí? Entonces nos dicen a nosotros, bueno, sí, claro, fortalecer la excelencia académica individual del estudiante en el área de ciencias sociales, podría ser, ¿por qué no? B, promover la formación en la participación democrática y el desarrollo de la identidad social y cultural, es una opción bien interesante, ¿cierto? Que puede acercarse a lo que nosotros estamos buscando. C, enfocarse en la obtención de resultados cuantificables que permitan la aprobación de servicio social estudiantil obligatorio. Claro, podría ser también, además porque recuerden ustedes que naturalmente ese servicio social obligatorio es, su nombre lo dice, es un servicio que el estudiante debe prestar para poderse graduar, o capacitar a los jóvenes únicamente en la gestión de recursos y logística para proyectos. Profes, entonces aquí vamos a mirar lo siguiente. ¿Qué es lo que estamos buscando como tal? Como tal, lo que está buscando es para qué naturalmente se va a hacer esa intervención comunitaria. ¿Cuál sería el verdadero objetivo, el verdadero fin? Entonces yo podría decir, fortalecer la excelencia académica del estudiante en el área de ciencias sociales, pues no está tampoco muy corrido la realidad. Pero promover la formación, la participación democrática del desarrollo de la identidad social y cultural, suena muy bien. O enfocarme en la obtención de resultados cuantificables que permitan la aprobación del servicio social, ya esa se nos va a ir por un ladito, esa la vamos a dar descartadita. O capacitar a los jóvenes únicamente, ¿se acuerdan de únicamente en la gestión de recursos y logística para proyectos? Sería una buena opción, pero ese únicamente me mata ahí con las dos. Entonces la opción C de casa y la D de dedo, la vamos a descartar, me va a quedar con las dos. Profes, a usted les va a llegar un material que naturalmente va a tratar con la taxonomía de Bloom, ¿cierto? Entonces, ese material, profe, sobre la taxonomía de Bloom, cuando lo lea, que le va a llegar a usted en Cindy Maestros, entiéndalo porque sobre él nos vamos a apoyar para la próxima sesión. Entonces me quedo con dos verbos interesantes en su conjugación: fortalecer la excelencia académica individual del estudiante en el área de ciencias sociales, una opción, o promover la formación en la participación democrática y el desarrollo de la identidad social. Ese verbo promover, profes, para que lo tengamos muy en cuenta, ¿sí? Ese verbo promover es un verbo muy amplio que dentro de la taxonomía de Bloom, profes, tiene muchas características, tiene muchas aristas, pero volvemos y les decimos lo siguiente, mis profes. Cuando lea la opción de respuesta, no lea la opción de respuesta solamente por el verbo, léalo desde el punto de vista de que lea la opción de respuesta completa y ya así clasifica el verbo. ¿En dónde, profes? En esos verbos de orden superior, que por eso les digo a los profes que están llenando ya la asistencia, ténganlo en cuenta porque le va a llegar el material y ese primer material que le va a llegar a usted está muy relacionado con esta parte. Entonces me dicen, profe, mire, si miramos como tal, esa opción de promover nos va a llevar no solamente a hacerle entender al estudiante
de que hay que participar de manera democrática, sino que él se concientice de ello también. Entonces, por eso, entre el verbo fortalecer y promover, ese verbo promover es muy interesante, es muy amplio y me permite como tal poder tomar una decisión que entre las dos respuestas, la más asertiva en un momento dado, debería ser la respuesta B más que la A, ¿cierto? Entonces, vamos observando desde todo punto de vista donde vamos llegando nosotros como el estudiante. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos nosotros, profes? Que usted vaya entrenando, vaya mirando si ya presentó la prueba del año pasado, vamos a ir leyendo, vamos a ir haciendo cosas, profes, porque no tenemos más opción, sino de prepararnos muy bien, profes, para este concurso y poder ganar. Entonces miremos la siguiente opción. Me dice, si ve, claro, en ese momento dado, ¿cierto? SB promueve la formación, la participación democrática, el desarrollo de la identidad social y cultural. Lleva a eso, profes, a facilitar eso, que existan esa participación en esas decisiones que afecten como tal la vida política y cultural del estudiante para que los vaya reconociendo en el ambiente comunitario. Y es que literalmente es eso, profes. Nosotros debemos de ir reconociendo todas esas problemáticas que se van dando con los estudiantes en ese mismo ambiente comunitario. Pero, profes, ahora sí hagamos como ese engranaje con lo que nosotros hacemos en nuestra aula de clase. Profes, nosotros, y volvemos ahora sí a tocar naturalmente en la evaluación anual de desempeño y teniendo en cuenta también la guía 34, nos dicen, mira, es que usted debe interactuar sí o sí con toda la comunidad académica y tener claridad de eso, profe, téngalo en cuenta desde ahí. Pero, ¿desde dónde nos lo proponen? Nos lo proponen en la evaluación anual de desempeño, que ya lo dijimos. ¿Sabes cuál es la interacción que usted tiene con la comunidad? Listo. Segundo, nos lo proponen en la guía 34, por eso aparece un área de gestión comunitaria. Tercero, nos lo propone el decreto único reglamentario 1075 del 2015. Le dicen, profe, ya no se quede solamente ya con la ley 115 del 94, ya empieza a decir a los profes que están allí muy juiciosos, que ya por les digo, no los veo ya aquí porque no me está transmitiendo tampoco por el Facebook, a mí no me lo voy a ver, pero a los profes que están ahí juiciosos transmitiendo en el Facebook, profes, ojo, ya no nos vamos a quedar solamente con esa normativa, ya vamos a empezar a transversalizar otras normativas. Entonces me dicen, bueno, listo. En el caso 2, teniendo en cuenta nuevamente, profes, porque aquí tenemos que tener mucha claridad, sigue teniendo claridad, profes, que ese caso 2 está con esta situación hipotética. Ténganla muy en cuenta, profes, y muy claramente, con esa situación hipotética. Entonces, en ese caso, me van a decir a mí, profes, listo, vamos a hacer lo siguiente. Viene el caso 2. En un programa de convivencia escolar, ojo pues con eso, profes, se realizan talleres sobre derechos humanos, resolución pacífica de conflictos y tolerancia. Entonces, claro, profe, la ley 115 del 94 habla de convivencia escolar, pero yo ya como maestro ya no puedo quedarme solamente, profes, con la ley 115 de 1994, hablando de convivencia escolar. Recuerden que en el año, ¿cierto? En el año 2013 aparece la 1620, ¿cierto? Como tal. Y en ese mismo año me aparece a mí la guía 49, profes. Entonces yo tengo que empezar ya a hablar de situaciones, de faltas, como llamamos algunos, situaciones tipo 1, cómo se configuran las situaciones tipo 1, situaciones tipo 2, cómo se configuran, situaciones tipo 3, cómo se configuran y cómo debo de actuar. Entonces, a medida, profes, que vamos avanzando en el curso, porque pues, les digo, se trata de ser muy estratégico y que usted, como lo tengo que reconocer, profes, porque el año pasado estuvimos con los profes de Sindimaestros también trabajando, tuvimos un aforo de 400 maestros en la sesión presencial y de verdad, profes, que fue muy gratificante cuando usted veía las palabras de reconocimiento, vea, señores del equipo Pardo, muchas gracias, pude pasar, pude ascender, era mi ilusión, con eso a poder comprar mi casita, bueno, no sé qué, puedo estudiar mi maestría o mi doctorado. Es muy gratificante, profe. Entonces, ¿a qué me refiero yo? Nuevamente, a que si hacemos las cosas bien, profe, si usted va estudiando juiciosamente, no se quede solamente con las sesiones que vamos a transmitir de manera virtual, sino que también va leyendo el material, profes, le podemos asegurar que usted puede llegar con una probabilidad muy alta a ganar el concurso, pero no nos vamos a confiar tampoco, profe, listo. Entonces, nuevamente el caso dice, en un programa de convivencia escolar, ya mencioné esa normativa, se realizan talleres sobre derechos humanos, resolución pacífica de conflictos y tolerancia. Según el artículo 5 de la ley 115/94, ¿cuál es el propósito fundamental de esas actividades? A. Promover la formación integral para el ejercicio de la ciudadanía democrática y el respeto a los derechos humanos, una buena opción. Documentar el número de conflictos resueltos anualmente para fines administrativos y estadísticos del colegio.
desarrollar únicamente habilidades de comunicación verbal entre estudiantes para mejorar el debate en el aula o reducir exclusivamente el ausentismo escolar y las faltas leves al manual de convivencia. Profes, podemos actuar, como hemos mencionado en el equipo Pardo, profes, de manera, digámoslo, de manera rápida. Y yo le digo al maestro, yo puedo actuar desde mi ser o puedo actuar desde el saber, ¿cierto? Puedo actuar desde mi ser o desde el saber. Y para actuar desde el saber, profes, yo tengo que saber, nuevamente, valga la redundancia allí, que hay que responder acorde a la norma. Entonces me van a decir a mí lo siguiente. Bien. Hablamos entonces en ese orden de ideas, profes, de promover esa formación integral, ¿cierto?, para el ejercicio de la ciudadanía democrática y el respeto a los derechos humanos. Claro, si yo marco ese programa de convivencia escolar y lo que yo quiero hacer con que el niño conozca sus derechos, conozca sus deberes, también él cómo va a resolver esos conflictos de manera tolerante, ¿cierto? ¿Será que lo estoy formando para que trabaje en una ciudadanía democrática y el respeto a los derechos humanos? Un cuento interesante. O simplemente eso me va a servir a mí como o también puedo hacer una tarea que es documentar el número de conflictos resueltos anualmente para fines administrativos y estadísticos. ¿Sí? ¿Por qué no? Yo le puedo ir diciendo a un niño, mire, el año pasado hubo, igual a la institución educativa en general, tuvimos 300 faltas tipo 1, 50 tipo 2 y 5 tipo 3. ¿Cierto? Podemos sacar un informe que diga eso. Y en una izada de bandera, ¿cierto?, del pabellón nacional o en un acto cultural podemos documentar y presentar eso a los estudiantes como cifras y decir si lo comparamos, por ejemplo, con otros años que literalmente disminuimos y desde ahí puede ser funcional. No diría así, podría ser profe. O sencillamente lo que hago es decirle a los muchachos, vean muchachos, usted me hace el favor y aprenda a hablar. Respete la comunicación, déle el espacio a los demás y así sucesivamente para que las cosas se den bien, ¿cierto? O sencillamente ya lo que hago es reducir exclusivamente el ausentismo escolar y la falta leve en el manual de convivencia y sencillamente lo que hago es un registro de ello y vamos mirando cómo literalmente sí se está llevando a cabo un buen proceso. Pero digámoslo que de alguna manera, ¿cuál es la mejor opción para hablar en ese escenario de convivencia escolar? Según el artículo 5 que estamos nosotros planteando. Entonces, digamos que ese documentar el número de conflictos puede ser funcional, pero literalmente no me entrega lo que yo quiero con el estudiante, porque lo que yo quiero con el estudiante literalmente es que él aprenda, ¿cierto?, a tener pues como ese respeto por los demás. Entonces, ahí me va a quedar faltando. Desarrollo únicamente, vuelve y aparece la palabra únicamente, profes, cuidado con esos distractores, ¿cierto? Habilidades de comunicación verbal entre estudiantes para mejorar el debate en el aula. Si yo esa palabra, profes, únicamente la quito de ahí en un momento dado, ¿cierto?, podría ser una muy buena opción de respuesta. Ah, bueno, profe, recuerden antes de que se nos pase, que a nosotros van a evaluar con los siguientes niveles de desempeño. ¿Cuáles? Avanzado, satisfactorio, mínimo, inferior, que son los 4 niveles de desempeño. Entonces, en ese orden de ideas, profes, tener claridad en eso. Es decir, que si yo no le apunto de pronto por cosas de la vida, porque me distraje, porque estuve cansado en un momento dado, a una respuesta de tipo avanzado, entonces que me pueda por lo menos quedar con lo satisfactorio. Por eso es muy importante el material que le vamos a mandar, profe. Entonces, desde ahí ya sabemos que documentar el número de conflictos podría ser una buena opción, desarrollar únicamente nos daña las respuestas a únicamente y reducir exclusivamente el ausentismo escolar, que sería una buena opción. Yo puedo reducir el ausentismo escolar y en ese caso las faltas y según el manual de convivencia escolar sería una buena opción, pero resulta que, profes, de ahí definitivamente la promoción de la formación integral para el ejercicio de la ciudadanía democrática y el respeto a los derechos humanos, en esa parte del respeto a los derechos humanos le estaría dando fortaleza a esa respuesta que me están, ¿cierto?, queriendo, bien, dándole la mejor respuesta a la pregunta que me están haciendo en ese contexto. Entonces dice, claro, promueve esa formación en valores democráticos y derechos humanos. Naturalmente lo que va a hacer con el estudiante es enseñarle eso, respetar la vida, los derechos a los demás, convivir en paz, desarrollar principios democráticos y obviamente pues escenarios de pluralismo, justicia y solidaridad y equidad que son fundamentales en ese proceso. En ese mismo orden de ideas, profes, para ir argumentando, hay otros escenarios nuevamente y aquí por ejemplo tenemos otra situación hipotética 2, entonces va en el mismo escenario. ¿En qué escenario, profes? En el primer escenario de que tendremos
un caso número 1, tendremos un caso número 2 y tendremos pues las respuestas que tendríamos que trabajar, ¿cierto? Entonces me dicen a mí, desde ese caso número, perdón, profe, es que me pasé aquí, si es este aquí, desde esa situación hipotética 2, en el municipio de San Esperanza, ubicado en una región rural de Colombia, existe una institución educativa llamada Escuela Integral Horizonte que atiende a estudiantes de diversos orígenes y condiciones socioeconómicas. Y recuerden, profes, que ya hemos mencionado por ahora un fin de la educación que nos viene diciendo, profes, téngalo muy en cuenta, profes, porque nos lo van a refregar mucho en ese escenario, y es ese fin de la educación que nos habla de ese respeto por la diversidad, ¿cierto? Entonces, que hay que entender, si lo revisamos bien, uno de esos es el fin 6, ¿cierto? Que nos está diciendo a nosotros, de alguna manera, que nos está diciendo de alguna manera, que hay que tener claridad en el estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y también de la diversidad étnica y cultural del país como fundamento de la unidad nacional y de su identidad. Entonces, eso, profes, debemos tenerlo claro nosotros. Obviamente, hacia el estudiante en nuestro día a día. Entonces dicen, en el municipio de San Esperanza, ubicado en una región rural de Colombia, existe una institución educativa llamada Escuela Integral Horizonte que atiende a estudiantes de diversos orígenes y condiciones socioeconómicas. La escuela se ha propuesto implementar un programa de desarrollo integral, que lo mencionamos ahorita, que busca potenciar todas las dimensiones de la personalidad de los niños y niñas, bueno, de los estudiantes. ¿Qué nos van a decir, profe? Mire, desarrollo de habilidades socioemocionales, que es profes, y ahí recordemos nuevamente que es de las cosas que tenemos que empezar nosotros a hablar y ahí planteando dentro de nuestra práctica de ese desarrollo de habilidades socioemocionales desde todo el punto de vista, profes, que es una de las cátedras que se van a empezar a implementar, ¿cierto? Entonces, ¿desde dónde, profes? Desde la ley 2383, ¿cierto? Del 2024, que habla de la educación socioemocional. Entonces, miren, profes, que hablando de los fines de la educación, esa ley 2383, ¿cierto? Del 19 de julio del 2024, lo que dice naturalmente es que por medio de esta se promueve la educación socioemocional de los niños y niñas y adolescentes en las instituciones educativas de preescolar, primaria, básica y media como tal. Entonces, muchas veces uno diría, ay, profe, sí, ustedes están transversalizando. Claro, profes, tenemos que ir transversalizando. ¿Por qué, profes? Porque no nos podemos quedar solamente con la ley 115/1994, con algunos decretos, sino que vamos llevando como todo en el contexto de lo que en el día a día yo voy viviendo. Entonces me dicen, María es una estudiante, profes, de 14 años, ¿cierto? Ha mostrado dificultades para integrarse con sus compañeros debido a su timidez y baja autoestima. Profe, eso lo encontramos día a día en nuestras instituciones educativas. Niños y niñas que literalmente son por allí quieticos, digamos una mala palabra y muy fea suena para retraídos, que no quieren socializar con ninguno, con ninguna. Bueno, entonces vamos a mirar qué pasa en ese orden de ideas. ¿Cuál de las siguientes acciones se alinea mejor con el principio de pleno desarrollo de la personalidad establecido en el artículo 5 de la ley 115? Pues aquí estamos haciendo énfasis en él. Después, profes, en la otra, como esto es uno de inducción, ya no vamos a hablar tanto de lo establecido en el artículo tal, no, sino usted cómo actuaría ante una situación. Ya no vamos a hablar tanto de cómo es el artículo, no, usted cómo actuaría en una situación. Entonces, desde ahí hay que tener claridad que esta primera jornada de inducción, de ir reconociendo algunos métodos, algunas técnicas, volviendo a recordar parte de la normativa, qué es lo que va a pasar. Entonces, dice así nuevamente. María, una estudiante de 14 años, ha mostrado dificultades para integrarse con sus compañeros debido a su timidez y baja autoestima. ¿Cuál de las siguientes acciones se alinea mejor con el principio de pleno desarrollo de la personalidad establecido en el artículo 5 de la ley 115? Pues ya lo dijimos ahí. Remitir el caso a los padres de familia sugiriendo que busquen terapia externa de manera privada y autónoma. Muchos maestros lo han hecho, profes. Dicen, no, pues, profe, mira, a ver, esa niña tiene una problemática, ella está introvertida, ya no habla, no dice nada. Pues, profe, busquemos terapia externa o llévela a la EPS y miremos a ver qué pasa, pues, a ver. Bueno, otros dirán, no, vamos a asignar un espacio fijo y aislado en la biblioteca para garantizar la concentración y el rendimiento académico. Claro, que ella esté solita allá, ya que ella es por allá toda introvertida, entonces que se quede pues solita allá en la biblioteca y para que ella nadie la moleste y aprenda sin que nadie le moleste la vida, valga la redundancia. O implementamos un plan individual de ajustes razonables, un PIAR, que incluya el acompañamiento psicológico y desarrollo de habilidades socioemocionales. Es una muy buena opción. O monitoreo continuamente su comportamiento en el aula e incluye un seguimiento estricto en el observador del estudiante. Mire, esta niña está haciendo esto que no lo hizo, esto lo está haciendo. Es una opción que un profe podría tomar. Profes, de ahí hay unas dos opciones que literalmente no deberían ir. Por eso les digo, no los puedo ver por acá en la interacción porque me gusta ver cuando los profes van interactuando, ¿cierto?
pero no los vemos en este momento, ¿cierto? Bueno, vamos a ir, profes, entonces. ¿Qué pasa, profes, en este orden de ideas? Bien, en este orden de ideas, profes, ¿qué estamos nosotros revisando? ¿Sí? ¿Qué estamos nosotros revisando? Resulta de que yo puedo remitir ese caso a los padres de familia sugiriendo que busquen terapia externa de manera privada autónoma, pero no sería el procedimiento inicial. Claro, como lo dijimos ahorita, puedo asignarle un espacio fijo y aislado en la biblioteca para que garantice su concentración y rendimiento académico, que nadie la moleste, podría ser. O implemento un peer que incluya un acompañamiento psicológico y desarrollo de habilidades socioemocionales. O monitoreo continuamente su comportamiento en el aula e incluye un seguimiento estricto en el observado del estudiante. Entonces, ¿qué pasa ahí, profes? Vamos a mirar lo siguiente. ¿Qué es lo primero que usted debería hacer? ¿Qué sería lo primero que usted debería hacer? ¿Qué creen? Ahora sí lo estamos viendo, profe, ya. Ya nos deja ver por aquí. Bueno, para esa pregunta, profes, mi profe Astrid, mi profe Gloria, ahora sí nos está dejando ver ya, mi profe Lidia. Bueno, ahora sí, ¿qué nos responderían a él? ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿A, B, C o D? ¿Cuál sería? Eso. Gracias, mi profe. Bien. Mis profes escogieron la C, que es implementar un plan de ajustes razonables, un PIAR, que incluye el acompañamiento psicológico y la habilidades socioemocionales. Entonces, ¿qué tenemos ahí, profes? ¿Y por qué es importante entender esas dinámicas de las cuales estamos hablando nosotros en ese momento? Resulta, profes, que en ese orden de ideas, esa respuesta que usted escogió de implementar, claro, profes, es que yo debo tener claridad de que yo debo de atender ese estudiante acorde a la normativa. ¿Sí? ¿Por qué la normativa, profes? Porque ese estudiante hay que hacerle un seguimiento no solamente desde la parte pedagógica, sino desde la parte psicosocial. ¿Sí? Que responda directamente al concepto de formación integral, profes. ¿Sí? Donde se busca ese desarrollo psíquico, que lo mencioné ahorita, social, afectivo y ético de la personalidad, atendiendo a las necesidades individuales del estudiante y promoviendo su desarrollo armónico. Sí, desarrollo armónico y armónico. Sí. Entonces, ahí hay cosas, profes, como lo dice el profe Carlos Andrés, el profe Norberto, profe María Alicia, ¿cierto? Que lo están diciendo como es, ¿cierto? En un momento dado. Entonces, ya nos preguntan de esta manera, profe. Miren por lo siguiente. El desarrollo integral, ¿sí? Y participación comunitaria es fundamental según los fines de la educación. Por eso, profes, a nosotros todo el tiempo nos están diciendo en esa evaluación anual de desempeño, nos están diciendo, profes, en esa evaluación anual de desempeño, mire, profes, pilas con la comunidad, la guía 34, pilas con la comunidad, ¿cierto? Y muchos escenarios nos dicen pilas con la comunidad, el trabajo con la comunidad. Entonces nos dicen en este caso dos. Considerando el caso de Carlos, un estudiante de 16 años con un talento excepcional en música y conservación cultural indígena, ¿qué acción escolar se alinea con el concepto de educación para el desarrollo integral? Entonces, ahí, profes, nos hablan de limitar la educación a las áreas básicas, dejando sus habilidades culturales para el ámbito privado. Sería muy raro, ¿cierto? Incentivo su participación y la integración de su conocimiento cultural en el currículo utilizando para desarrollo de su identidad y talento. Interesante. Le prohíbo sus prácticas culturales en el entorno escolar para evitar distracciones o desvinculo sus intereses personales de los objetivos curriculares. Claro. Entonces,
Listo, muy bien. Entonces aquí mis profes obviamente responden rápidamente y muy bien. ¿Qué pasa, profes? Vuelvo y les digo, hoy estamos mostrando el contexto de las preguntas de manera inductiva. Ya en la próxima sesión ya van a ser más deductivas, usted ya conoce el modelo, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería, profe? ¿Por qué unas no van? Uno dice, ¿qué no iría, profe? ¿Limitar la educación a las áreas académicas básicas dejando las habilidades culturales por el ámbito privado? No, profe, eso no se hace. C, prohibir. Ojo con esas prohibiciones, profe. Hay que mirar qué le prohíbe al estudiante, cosas que yo le puedo prohibir. Porque algunos dicen, algunos profes dicen, profe, todo lo que iba a prohibir no vale. Depende de lo que sea prohibir, le hago la completa. Prohibir sus prácticas culturales en el entorno escolar para evitar distracción. Ah, y es que las prácticas culturales, profes, evita distracciones. O más bien, perdón, las prácticas culturales generan distracciones. No, muy raro, no tiene sentido. No desde ahí, cierto, no. Entonces, desde ahí, hay que tener cuidado. Y si dice que yo desvinculo sus intereses personales de los objetivos curriculares, pues no tiene sentido, profes, no tiene sentido. Entonces, obviamente, la respuesta que me están dando los profes acá, mi profe Lili, mi profe Rafael, mi profe Mireya, todos, obviamente, esta es la B. Profes, ¿por qué? Mire, hay una cuestión. Ojo, profes, hablamos ahorita de la cátedra emocional. Y esto estaba antes de, porque la ley 194. Pero, profes, aquí hay que tener mucha claridad en qué sentido. Siempre hay que motivar al estudiante para que fortalezca sobre sus habilidades el proceso académico, el proceso integral, el proceso cultural, el proceso, ¿cierto? Humano de todo el tiempo. Entonces, siempre, profes, hay que motivar al estudiante en ese orden de ideas. Claro, obviamente, profes, nosotros acá, la respuesta es la B, integrar expresiones culturales de cargo del currículo escolar, fomentando el desarrollo artístico e identitario, profes. Ojo con esa última parte. Identitario, ¿cierto? Claro, profes, en ese orden de ideas, nosotros debemos promover el desarrollo integral de los estudiantes. ¿Desde dónde? Desde su parte intelectual, de la parte cultural, desde aspectos éticos y sociales, reconociendo que, profes, que hay una diversidad, ¿cierto? Se permite pues el pleno desarrollo de la personalidad dentro del marco de respeto a los derechos individuales y colectivos. Desde ahí pues, hay que tener claridad en ese orden de ideas. Entonces, mire, que en ese mismo orden de ideas vamos entendiendo esa dinámica de cómo nos preguntan, profes, ¿cierto? De cómo nos preguntan todo el tiempo y en qué momento nosotros vamos como alimentando todos esos procesos, ¿cierto? Bueno, vamos a ir, mis profes. Vamos a ir, mi profe Lili, mi profe Edith, mi profe Rafael, mi profe... Bueno, ¿qué queremos nosotros entender y darles a entender a ustedes, profes? Que hay una normativa, profes, una normativa. Y todo lo que nosotros hacemos lo fundamentamos sobre la normativa, ¿cierto? ¿Cómo esa normativa la aplicamos en nuestro día a día? Y usted, ¿cómo actúa, profes, ante esa normativa y ante la situación? Porque hay situaciones muy complejas de manejar, profes. Hay situaciones cotidianas, pero hay situaciones de que son complejas de manejar. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cierto? Bueno, diríamos así, profes, ¿sí? Desde todo punto de vista. En el departamento de Nariño, específicamente en el municipio de Tumaco, una comunidad educativa multicultural compuesta por estudiantes afrodescendientes, indígenas y mestizos, ha sido históricamente afectada por conflictos sociales, violencia y desplazamiento. Profes, eso nos pasa en muchas instituciones educativas del país, ¿cierto? Entonces me dice, bueno, sí, claro. La institución educativa Semilla de Paz, decide implementar un programa integral de convivencia y reconciliación que promueva la transformación social desde la educación, ¿cierto? Eso lo están diciendo, eso lo están diciendo, ¿cierto? Ténganlo en cuenta, nos dicen ahí. Bueno, bien, desde ahí, ¿cierto? Nos dicen, listo, profe, muy bien. Entonces, nos dicen,
Resolución de conflictos escolares, ¿cierto? Dice, Ana es una estudiante afrodescendiente y Carlos, estudiante indígena, ¿cierto? Manifiestan en el entorno escolar las tensiones históricas presentes entre sus comunidades. ¿Qué ha pasado? ¿Cierto? De acuerdo con el artículo 5 de la ley 115/94, que ya lo aprendí, que son los fines, es un propio. Eso después no nos vuelve a aparecer ese tipo de tipologías ahí, profes. La idea es que usted ya se va acordando. ¿Qué consagra la formación para el ejercicio de la democracia y la convivencia? ¿Cuál estrategia pedagógica es la más idónea para abordar esta situación? ¿Cierto? Vamos a mirar. Yo con esto. ¿Listo? Dice, mira lo que nos están diciendo, profes, para que lo tengamos claridad ahí. Establecer la segregación física, ¿sí?, de los estudiantes, ¿sí?, para mantener el orden y evitar nuevos incidentes, ¿cierto? Entonces, algunos profes dirán, ay caramba, ¿y qué será segregación física? ¿Sí? Y ese tipo, solamente esa palabrita que le aparezca a uno muchas veces en la prueba, uno dice, caramba, ¿qué será esto? Yo no sé qué será esto. Entonces, intentamos, profes, la segregación física naturalmente significa separarlos, ubicarlos en espacios distintos dentro de nuestro entorno educativo, para que lo tengamos claro, ¿cierto? Para mantener el orden y evitar nuevos incidentes. Si esa es la solución que el profe considera, puede ser una opción. Implementar un programa de diálogo intercultural, mediación y resolución pacífica de conflictos basado en el reconocimiento y valoración de la diversidad. Puede ser. Aplico medidas sancionatorias inmediatas basadas en las diferencias culturales como única vía de solución. Puede ser. O no tengo en cuenta el origen de la tensión y promuevo, puede ser cierto, la asimilación de los estudiantes a un modelo único cultural escolar. Ellos verán si se ajustan o no. Entonces, hagamos este ejercicio. Descartemos. ¿Sí? Descartemos. Descartemos. ¿Qué vamos a descartar ahí? ¿Será que si yo los separo físicamente, por ahí los mando cada uno por su lado, lejos uno del otro, yo ya solucioné el problema? Yo no creo que el Ministerio de Educación esté esperando la respuesta. Que yo aplique medidas sancionatorias inmediatas basadas en las diferencias culturales como única vía de solución. Entonces, venga, les caigo encima, mis estimados, que es la respuesta C. Entonces, empezamos de una vez, ¿cierto?, a tomar medidas inmediatas. O sencillamente, tendrle poco cuidado con lo que está pasando ahí, y miro pues que ellos deben de entender que hay un modelo escolar y que tienen que ajustarse. Entonces, obviamente, esas tres respuestas tienen un veneno cada una, ¿cierto? La B dice implementar un programa de diálogo intercultural, mediación y resolución pacífica de conflictos, basado en el reconocimiento y la valoración de la diversidad. Pero, claro, alguien diría, profes, como lo dice el profe Berta, profe Luis José, como lo dice el profe Lili, profe Mireya, lo están diciendo bien ahí, profe. ¿Por qué? Porque es que lo que se busca, profes, ahora sí, vinculando la ley 1620, vinculando la guía 49 del 2013, ¿cierto? Profes, hay que mediar. Y uno de esos primeros mediadores, profes, somos nosotros como maestros, ¿cierto? Somos nosotros como maestros los primeros mediadores. Y tenemos que tomar esa resolución pacífica de conflictos. ¿Basados en qué, profes? En que hay un reconocimiento y la valoración de la diversidad. Recuerden, profes, que lo vamos a tratar aquí también. Y lo van a entender ustedes también de varios escenarios. ¿Qué vamos nosotros, por ejemplo, ahí trabajando también en esa actividad? De pronto alguien no se acordará. La ley 70/1993. Profe, ley 70 de 1993. Si eso inclusive, profe, está antes de la ley, ¿cierto? De la ley 115 del 94. ¿Y cómo le parece, profe, que esa ley 70 de alguna manera sigue estando vigente todavía? ¿Sí? Porque ¿sabe qué hace esa ley en el artículo 1, profes? Reconoce las comunidades negras que han venido ocupando tierras en la zona rural de los ríos, de las cuencas del Pacífico y así sucesivamente. Entonces, ahí hay una cantidad de cosas que de pronto, como que, ay caramba, se me ha olvidado, ¿cierto? Pero más adelante, ¿no le parece, profes, que hay un decreto que es el
804 en 1995, profes, ¿sí? Que hace cosas bien interesantes también, ¿sí? Que habla de que la ley 115, estamos hablando en ese caso, 804/95, establece que la educación es un proceso de formación permanente personal y cultural y social que se fundamenta en la concepción integral de la persona humana, de su dignidad y sus derechos y deberes. Y en ese orden de ideas, profe, mire la segunda parte de lo que dice, y es muy claro en ese proceso, ¿cierto? Reconoce el país como pluriétnico y multicultural y oficializa las lenguas de los grupos étnicos en sus territorios, establece el derecho a los grupos étnicos y tradiciones lingüísticas propias a una educación bilingüe e institucionaliza la participación de las comunidades en la dirección y administración de la educación y el derecho que tienen en formación que respete el desarrollo de su identidad propia. Y miren, eso que acabamos de ver ahí, profes, todo lo que me trae a mí, normas, leyes, que le vamos a hacer llegar también, profesor, ya. Entonces, claro, mis profes, la respuesta correcta la B, implementar un programa de diálogo intercultural y resolución pacífica de conflictos. Bueno, entonces, pues vean, mis profes, literalmente el material es muy amplio, es un material que ustedes van a ver, pues que de manera complementaria también le vamos a hacer a ustedes también llegar un momento dado, obviamente, para que lo tengan, ¿cierto? Vamos a coger uno de por aquí abajito, de estos de acá, ¿sí? Voy a coger otro más abajito, por ejemplo este, ¿sí? Dice, este simplemente para que lo analicemos, porque miren que hay mucho material para trabajar, profes. En el municipio de Quibdó, Chocó, la institución educativa Innovadores del Pacífico se ubica en una región con enormes desafíos socioeconómicos, pero con un potencial científico y cultural extraordinario. Con eso, ¿cierto? La escuela busca transformar la realidad local mediante el desarrollo de capacidades investigativas y el fomento del conocimiento interdisciplinario. Interesantísimo esa parte. Entonces, ¿qué cosas hay, profes? Vamos a observar esa parte. Entonces, dice así, Diego, un estudiante de 16 años, proviene de una comunidad afrodescendiente en Quito, con graves y recurrentes problemas de acceso al agua potable. La institución busca que sus estudiantes apliquen el pensamiento científico y el conocimiento interdisciplinario para transformar su realidad local. ¿Sí? Eso está diciendo. ¿Cuál de las siguientes estrategias pedagógicas representa mejor el desarrollo de capacidades investigativas en Diego y la comunidad, promoviendo la adquisición de conocimiento científico en este caso, aplicado para resolver problemas del agua? Entonces, mire que aquí ya cambia o se aumenta un poquitito la complejidad, ¿cierto? Bien, bien. Entonces, mira, ¿qué sería importante ahí? ¿Cierto? Desarrollar un proyecto de investigación formativo de largo plazo que involucre a Diego, a expertos y a la comunidad en el diseño y validación de tecnologías de potabilización de aguas adaptados a los recursos y saberes del entorno chocuano. Funciona. Enfoco en la memorización de teorías químicas universales sobre el tratamiento del agua sin permitir que los estudiantes investiguen o cuestionen los problemas de saneamiento básico de su propia comunidad. También puede funcionar. Importo y replico sin modificar soluciones tecnológicas de otras regiones, por ejemplo, purificadores industriales complejos que no consideran la disponibilidad de recursos, el clima ni la cultura local. Es delicado ahí. O limito la participación de la institución educativa al diagnóstico del problema, número de afectados, calidad de agua, sin pasar a la fase de diseño de soluciones, validación científica o implementación práctica. Entonces, ¿cuál podría ser la respuesta de todos? Eso, mis profes. Hay algunos profes allí respondiendo, ¿cierto? En el momento. Muy bien, profes. Vamos ahí. Bueno, don Agustín, bien pueda, profe Agustín. Bien. Entonces,
profe Agustín, terminamos aquí con esta partecita. Perfecto. Listo, sí, señor, tranquilo. Entonces nos dicen los profes que la respuesta correcta sería la A, y observemos que efectivamente la respuesta correcta sería la A, ¿sí? Y, profes, ahí vamos entendiendo esas dinámicas, ¿cierto? Desarrollar un proyecto de investigación para soluciones de potabilización de agua adaptadas, ¿cierto? En el contexto local. ¿Por qué, profes? Porque esta opción promueve la generación de conocimientos científicos y técnicos, fomentando hábitos intelectuales de investigación, pensamiento crítico y solución de problemas comunitarios. Bueno, gracias, mi profe Lili, mi profe María Clemencia, mi profe María Luisa. Bueno, ahí vamos, profe Agustín. Cuéntenos a ver cómo nos fue. Sí, señor, no, pues muy bien, profe Euclides, agradecerle por toda esta información que nos está comentando. Yo por aquí tengo varias tareitas que tengo anotadas de lo que su merced nos va exponiendo. Primero que todos los compañeros, pues que se registren en el formulario de asistencia. Ese es el mecanismo para poder tener sus contactos. Allí nos pide pues el número del celular, el correo electrónico y pues también compartir la información que aquí el profe nos pueda entregar. Escuché hablar de la taxonomía de Bloom y otras cositas por ahí. Entonces, seguramente desde Maestros estableceremos un mecanismo para poder crear un grupo a través del correo electrónico que podamos compartir todo este material importantísimo para esos compañeros que van a participar en esta cohorte del concurso. Tenemos una serie de preguntas, algunos compañeros, pues en vista de que a través del YouTube no pudimos enlazarnos, pero sí hay algunas preguntas que seguramente más adelante con el profe Euclides vamos a compartirlas y en el transcurso de otras sesiones, pues probablemente le demos un espacio para que nos puedan ellos, ustedes, orientar un poco en ese aspecto, ¿cierto, profe Euclides? Sí, sí, claro, mi profe Agustín, claro, sí, señor. Sí, pues no sé si ya, si continuamos o ya, no sé, el profe Pues Ignacio también. no sé, mi profe, yo en ese momento pues podríamos pues decirle a los profes que más o menos lo que entendimos, profe Agustín, es la dinámica de cómo un Pardo trabajamos y que hemos hecho ya con Maestros y que el año pasado con los estudiantes que tuvimos, nuestros profes, que vuelvo y le digo, profe, no es porque usted esté que profe Agustín, pero sí lo hicimos con Maestros y fue un resultado muy exitoso y que Claro que los sí. profes se beneficiaron de la labor que hacen ustedes desde Maestros, profe Agustín, con Sí, todo el señor. equipo. Entonces, Particularmente yo estuve presente y fui uno de los beneficiados en sí, señor. Entonces, el no, mi año profe pasado. Agustín, Entonces, ¿cuál sería es, como la recomendación, mi profe? Es que los profes hagan el registro en el formulario para que ustedes ya después no hagan llegar la información para mandar la información a ellos o como lo puedan ver y de alguna manera pues ya se le llegará a los profes el material, ¿sí? bueno, sí, Ya, señor. Pues, sí, señor. creo que en Entonces, sala también está la profe Luz Helena. No sé sí, señor. si nos acompaña aquí ya para el cierre. Sí, señor. Queremos ver si sube al estudio. Profe Luz Helena ya está por aquí. Ay, profe ¿Ya? Ignacio. Perfecto. Listo, entonces de verdad que agradecer por este espacio, profe Euclides, a todos los compañeros que estuvieron conectados, que estuvieron en esta sesión y pues esperamos que haya sido de gran enriquecimiento y pues nos veremos en la próxima sesión de capacitación. Muchísimas gracias, profe Euclides. No, con mucho gusto para los profes, un saludo cordial. La idea, profes, es que se registren allí en el formulario para que les podamos hacer llegar el material y agradecerles a todos ustedes, profe Ignacio, profe Agustín, profe Luz Helena y a todo el equipo de Cindy Maestros Boyacá, que de manera responsable literalmente apoyan el proceso, profes, porque tengo que decirlo,
me muevo mucho en el contexto nacional y pocos sindicatos literalmente se preocupan porque los maestros se preparen y lleguen como a ese objetivo, que sea, bien sea ascender o reubicarse, profe. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, compañero Euclides, muchas gracias, compañeros de Junta Directiva, los asistentes, pues un abrebocas de lo que se viene ahorita, estar pendientes para las próximas citaciones y pues jornadas un poquito largas, pero pues interesantes. Muchas gracias por todo, compañeros. Bueno, listo. Entonces, pues para cerrar, agradecerle a ustedes ahí por esta participación desde el equipo del CEIT también, al profe Ignacio y a usted, profe Euclides, por esa valiosa información y esperamos que sigamos este proyecto que se está desarrollando con los compañeros y que llegue a feliz término con buenas noticias para los compañeros, ojalá, después de esas pruebas. Sí, señor, esa es la idea. Muchísimas gracias a todos los compañeros que nos acompañaron. Igual comentarles que queda grabado ahí en la página de Sindimaestros para poderlo ver a aquellos compañeros que están un poco lejanos y que la conectividad de pronto no les permite estar en línea, pero que seguramente van a poderlo visualizar en cualquier momento. Entonces, sin más sería que por hoy terminamos. No sé si hay algo que Listo. agregar. Está mi profe, no. Muchas gracias a ustedes. Quedamos atentos entonces. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Descansen. feliz noche. Dios los bendiga. Muchas gracias.